Las luces del casino Bellagio brillaban como diamantes contra el terciopelo negro de la noche de Las Vegas, pero ninguna era tan deslumbrante como la figura que acababa de atravesar las puertas doradas del salón de gala más exclusivo de la ciudad. Rita Valenzuela caminaba con la elegancia de una reina, su vestido de alta costura susurrando secretos contra el mármol italiano, mientras cada paso resonaba como el eco de una promesa cumplida. Durante meses había planeado este momento, cada detalle calculado con la precisión de un relojero suizo, porque esta noche, en el baile benéfico más importante del año, su esposo Kaiki no esperaba verla. Él creía que Rita seguía siendo la mujer humillada que había dejado atrás, la esposa ignorante que lloraba en silencio. Pero las lágrimas se habían secado, el dolor se había transformado en poder, y ahora Rita regresaba no como víctima, sino como la arquitecta de su propia venganza. El escándalo que estaba a punto de desatarse sacudiría los cimientos de la alta sociedad de Las Vegas, porque cuando una mujer decide reclamar su dignidad, el mundo entero tiembla. Y Rita había venido a cobrar cada humillación, cada mentira, cada traición con los intereses más altos que el amor propio podía exigir. El Strip de Las Vegas se extendía como una arteria de neón y promesas bajo el cielo estrellado de Nevada. Y en el piso 47 del Hotel Aria, Rita Valenzuela contemplaba la ciudad que una vez había conquistado junto al hombre que ahora la traicionaba. Desde su penthouse, los rascacielos parecían joyas incrustadas en terciopelo negro, cada luz una historia de sueños ganados y perdidos en la capital mundial del entretenimiento. Rita había llegado a Las Vegas 5 años atrás, como Rita Morales, una brillante arquitecta mexicana con un portafolio que incluía proyectos residenciales en Guadalajara y Monterrey. Su talento para transformar espacios vacíos en experiencias emocionales había llamado la atención de Kaiki Santana, el magnate inmobiliario más poderoso del suroeste estadounidense. Kaiki no era solo dueño de la mitad de los complejos hoteleros más lujosos de Las Vegas, era el rey indiscutido de un imperio que se extendía desde los casinos de Reno hasta los resorts de Phoenix. El romance había florecido entre planos arquitectónicos y reuniones de consejo. Rita recordaba vívidamente su primer encuentro en el lobby del Cosmopolitan, cuando Kaiki se acercó a ella después de una presentación sobre espacios urbanos sostenibles. Él llevaba un traje impecablemente cortado. Su presencia llenaba la habitación como el aroma del café recién molido, y cuando sonrió, Rita sintió que Las Vegas enteras se rendían a sus pies. La arquitecta que quiere revolucionar el desierto, le había preguntado con esa voz grave que más tarde susurraría promesas eternas en su oído. Necesito conocer a la mujer que cree poder hacer florecer jardines donde solo hay arena. La boda había sido el evento social de la década. El Bellagio había cerrado sus puertas principales para acomodar a los 1000 invitados que llegaron de todo el mundo. Rita caminó por el pasillo como una diosa griega, su vestido una cascada de seda que parecía capturar la esencia misma de las estrellas. Los jardines conservatorios del hotel se habían transformado en un paraíso de orquídeas blancas y rosas doradas, mientras las fuentes danzantes marcaban el ritmo de su nueva vida. Kaiki la esperaba en el altar con los ojos húmedos, susurrando «Mi reina del desierto», cuando ella llegó a su lado. El juez de la Corte Suprema de Nevada los casó bajo una cúpula de cristal que reflejaba las luces del Strip, y cuando se besaron, los fuegos artificiales estallaron sobre el lago artificial del Bellagio en una sinfonía de colores que parecía celebrar el amor eterno. Los primeros 3 años habían sido una película romántica filmada en alta definición.
Rita había establecido su estudio de arquitectura en el corazón del distrito financiero de Las Vegas, especializándose en resorts ecológicos de lujo. Sus diseños combinaban la elegancia del modernismo europeo con la sostenibilidad ambiental, creando espacios que respiraban vida en el corazón del desierto de Mojave. El penthouse que compartían en el área había sido su primer proyecto conjunto como matrimonio. Rita había diseñado cada rincón pensando en la intimidad y la grandeza, ventanales del piso al techo que enmarcaban las montañas Spring al amanecer, una terraza con jardín vertical que desafiaba la aridez del desierto y un estudio donde ella podía trabajar mientras contemplaba la majestuosidad de la ciudad que nunca dormía. Kai-Ki había sido el esposo perfecto durante esos años dorados. Llegaba a casa con flores del jardín botánico del Desert Inn, planeaba escapadas románticas a Napa Valley los fines de semana y celebraba cada nuevo contrato de Rita como si fuera su propio triunfo. Él había creado una fundación benéfica a nombre de ambos, la Fundación Santana Valenzuela, que financiaba programas educativos para niños inmigrantes en Nevada y California. «Eres mi inspiración», le decía Kai-Ki mientras cenaban en la terraza con las luces del strip creando un mosaico de sueños a sus pies. «Antes de conocerte construía hoteles, ahora construimos hogares para el alma». Rita había creído en esas palabras con la fe de quien ama sin reservas. Había invertido no solo su corazón, sino también su talento en el imperio de su esposo. Sus diseños habían transformado 3 de los resorts más importantes de Kai-Ki, convirtiéndolos en destinos que combinaban lujo y conciencia ambiental. El Mirage Gardens, con sus suites que parecían flotar sobre jardines hidropónicos. El Sahara Oasis, donde cada habitación tenía su propia terraza con vista a un oasis artificial que Rita había diseñado para capturar la esencia del desierto sin destruir su equilibrio natural. Pero las serpientes del paraíso siempre han sabido camuflarse entre las flores más hermosas. El cambio había comenzado de manera sutil, como las grietas en el concreto que aparecen antes de que un edificio colapse. Kai-Ki empezó a llegar tarde a casa, explicando que los nuevos proyectos en Phoenix requerían más atención. Las cenas románticas se volvieron encuentros apresurados entre reuniones. Los fines de semana en Napa se cancelaron porque inversores importantes requerían su presencia inmediata. Rita, absorta en el diseño de su proyecto más ambicioso, un complejo de condominios ecológicos en Henderson que establecería nuevos estándares para la vida sustentable en el desierto, no prestó atención inmediata a esas señales. Confiaba en Kai-Ki con la certeza de quien ha construido su mundo sobre cimientos que creía inamovibles. Fue durante la gala anual del Clark County Development Council, hace exactamente 6 meses, cuando Rita descubrió que su mundo perfecto era solo una fachada construida sobre arena. La velada se celebraba en el gran salón del Cosmopolitan, con vista panorámica a la Fuente del Bellagio y el Paris Las Vegas. Rita había diseñado un vestido especialmente para la ocasión, una creación que combinaba elegancia clásica con innovación textil, fabricado con materiales sostenibles que reflejaban su filosofía de vida. Había llegado directamente desde su estudio, donde había estado perfeccionando los últimos detalles del proyecto Henderson. Kai-Ki había llegado separado, alegando una reunión de última hora con inversionistas de Dubái. «Te encuentro allá, mi amor», había dicho por teléfono, su voz ligeramente tensa, de una manera que Rita no había sabido interpretar entonces. El salón bullía con la élite de Nevada, senadores, jueces, magnates del entretenimiento y la construcción. Rita navegaba entre las conversaciones con la gracia de quien había aprendido a moverse en esos círculos,
discutiendo sus proyectos con la pasión de alguien que había encontrado su propósito en la vida. Fue mientras hablaba con la esposa del gobernador sobre arquitectura sustentable que lo vio. Kaiki estaba en la terraza del salón, recortado contra las luces del strip, pero no estaba solo. Una mujer joven, de cabello largo y movimientos felinos, se apoyaba contra él con una familiaridad que hizo que el corazón de Rita se detuviera por completo. No era la proximidad lo que la alarmó. Rita había aprendido que en los negocios el espacio personal a menudo se reducía, sino la manera en que Kaiki acariciaba la mejilla de la mujer, el modo en que sus labios se curvaron en una sonrisa que Rita reconoció porque había sido suya durante 5 años. El mundo se ralentizó como en una película de cine noir. Los sonidos del salón se volvieron lejanos, las luces se difuminaron y Rita sintió como si observara la escena a través de agua. La mujer susurró algo al oído de Kaiki y él rió con esa risa íntima que Rita creía conocer en todas sus variaciones. Entonces la mujer se alzó sobre las puntas de los pies y besó a Kaiki. No fue un beso casual o amistoso. Fue el beso de una amante segura de su lugar en el corazón del hombre al que pertenecía. Rita dejó caer su copa de champán. El cristal se hizo pedazos contra el mármol italiano y el sonido cortó el aire como un grito que no podía escapar de su garganta. La esposa del gobernador se volvió hacia ella con preocupación. «Rita, ¿estás bien?» Pero Rita ya no estaba allí. Su cuerpo permanecía en el salón, sonriendo automáticamente y disculpándose por su torpeza, pero su alma había comenzado un viaje hacia un territorio desconocido donde las certezas se desmoronaban como castillos de arena bajo las olas del océano. Esa noche, Kaiki llegó a casa actuando como el esposo perfecto de siempre. Besó la frente de Rita, le preguntó sobre su día y se disculpó por haber estado atrapado en conversaciones de negocios durante la gala. Rita no dijo nada. Se acostó a su lado, escuchando su respiración regular, y comenzó a planear. Porque una arquitecta sabe que antes de construir algo nuevo, a veces es necesario demoler completamente lo que existe. Los siguientes 3 meses fueron una educación acelerada en el arte de vivir con el corazón roto mientras se mantiene una fachada perfecta. Rita se convirtió en una actriz consumada, interpretando el papel de la esposa feliz mientras su mundo interior se desmoronaba como un edificio demolido en cámara lenta. Las mañanas comenzaban con la misma rutina que habían seguido durante años. Kaiki se levantaba a las 6, se duchaba mientras Rita preparaba café en la cocina gourmet del penthouse. Él leía los reportes financieros del Wall Street Journal, mientras ella revisaba sus planos arquitectónicos, y se despedían con un beso que ahora sabía tan amargo como el café sin azúcar. Pero ahora Rita observaba. Notaba cómo Kaiki verificaba obsesivamente su teléfono, cómo sonreía de manera diferente cuando llegaban ciertos mensajes, cómo había comenzado a usar una colonia nueva que ella no reconocía. Observaba y tomaba notas mentales, como una detective privada investigando la destrucción de su propia vida. El nombre de la amante era Sofía Restrepo, y Rita lo descubrió de la manera más humillante posible. Había decidido sorprender a Kaiki con almuerzo en su oficina del piso 35 del World Market Center, el rascacielos que él había construido como sede de su imperio inmobiliario. Rita conocía a todas las secretarias, sabía que Kaiki tenía una reunión cancelada esa tarde, y pensó que un gesto romántico espontáneo podría recapturar algo de la magia que sentía que se desvanecía entre ellos. La asistente principal de Kaiki, María Fernández, una mujer mexicana de 50 años que había trabajado para él durante una década,
recibió a Rita con una expresión incómoda que no supo interpretar hasta más tarde. «Señora Santana», dijo María, usando el apellido casado que Rita había adoptado profesionalmente. «El señor Kaiki está en reunión. ¿Quiere que le avise que está aquí?» «No es necesario», respondió Rita alegremente, cargando la canasta de almuerzo que había preparado con platillos de los restaurantes favoritos de Kaiki en el distrito culinario de Las Vegas. «Solo le llevaré una sorpresa rápida». María se puso de pie rápidamente. «Señora, tal vez sería mejor...» Pero Rita ya había empujado las puertas dobles de cristal templado que conducían a la oficina ejecutiva de Kaiki. La oficina que ella había diseñado, con ventanales que enmarcaban una vista de 360 grados de Las Vegas, donde habían celebrado tantos triunfos profesionales y personales. Kaiki estaba detrás de su escritorio de nogal negro, pero no estaba solo, y definitivamente no estaba trabajando. Sofía Restrepo, Rita reconoció inmediatamente a la mujer de la terraza, estaba sentada sobre el escritorio, sus piernas desnudas colgando, mientras Kaiki permanecía entre ellas, sus manos explorando el cuerpo de la joven con una pasión que Rita pensó que le pertenecía exclusivamente a ella. El tiempo se detuvo. La canasta de almuerzo se deslizó de las manos entumecidas de Rita, estrellándose contra el suelo de mármol travertino mientras los contenedores se abrían y esparcían comida por toda la oficina. El sonido hizo que Kaiki y Sofía se separaran como si hubieran recibido una descarga eléctrica. «¡Rita!». La voz de Kaiki sonó como si viniera desde el fondo de un pozo. «No es lo que parece». Pero Rita ya conocía esa línea del guión. Había visto suficientes películas, había leído suficientes novelas, había consolado a suficientes amigas como para saber que cuando un hombre dice que no es lo que parece, generalmente es exactamente lo que parece, pero peor. Sofía Restrepo tenía 26 años. Rita lo sabría más tarde, cuando la curiosidad morbosa la llevó a investigar cada detalle de la vida de su reemplazo. Era colombiana. Había llegado a Las Vegas 2 años atrás con una visa de estudiante para cursar un MBA en UNLV y había conseguido una pasantía en la empresa de Kaiki 8 meses atrás. Era hermosa de esa manera effortless que solo poseen las mujeres que nunca han tenido que cuestionar su valor en el mundo. Tenía la piel dorada por el sol del desierto, ojos del color del whisky añejo y la confianza de quien sabe que puede tener cualquier cosa que desee. «Sofía, puedes irte», murmuró Kaiki, su voz temblorosa mientras se acomodaba la camisa. «Hablaremos más tarde». Sofía recogió su blazer del suelo con movimientos lentos y deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando pasó junto a Rita, se detuvo y la miró directamente a los ojos. No había vergüenza en su expresión, ni disculpas. Había algo peor, lástima. «Rita», dijo con un acento colombiano suave como miel envenenada, «siento que tuvieras que descubrirlo de esta manera». Y se marchó dejando tras ella el aroma de su perfume y la certeza implícita de que ella, no Rita, era ahora la dueña del corazón de Kaiki. Rita permaneció inmóvil en el centro de la oficina, rodeada por los restos de su gesto romántico y las ruinas de su matrimonio. Kaiki se acercó a ella con las manos extendidas como si fuera un animal herido que podría huir o atacar. «Rita, mi amor, necesitamos hablar. Esto no significa nada. Es solo...». «¿Solo qué?». La voz de Rita sonó extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona. «Solo sexo, solo diversión, solo una crisis de mediana edad». Kaiki abrió la boca, la cerró, y Rita pudo ver en sus ojos el momento exacto en que decidió mentirle. Otra vez. «Es complicado. Los negocios, el estrés, tú siempre estás ocupada con tus proyectos». Y ahí estaba,
La cuchilla que corta más profundo que la traición, la culpabilización de la víctima. De alguna manera Rita tenía la culpa de que su esposo pusiera sus manos sobre otra mujer. De alguna manera, su éxito profesional, su pasión por su trabajo, su dedicación a construir algo hermoso y significativo, la habían convertido en la villana de su propia historia. Rita recogió su bolso del suelo, evitando cuidadosamente los restos del almuerzo que había preparado con tanto amor. Cuando se irguió, miró a Kaiki con ojos que él no reconoció. Ya no era la mujer que había llorado en secreto durante meses. Era algo nuevo, algo que él había ayudado a crear sin darse cuenta. «Cuando llegues a casa esta noche», dijo Rita con una calma que helaba la sangre, «yo no estaré allí». «Rita, por favor, podemos solucionarlo. Puedo terminar con Sofía. Podemos ir a terapia de pareja, podemos...» Pero Rita ya se había marchado, dejando a Kaiki solo con sus promesas vacías y el aroma persistente del perfume de su amante. Rita no regresó al penthouse esa noche, ni la siguiente. Se registró en una suite del Four Seasons, el hotel que había diseñado cuando todavía creía en los finales felices, y comenzó a hacer llamadas telefónicas a su abogado, a su contador, a su hermana en Guadalajara, quien gritó en español durante 20 minutos seguidos cuando Rita le contó lo que había descubierto. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones que hicieron que descubrir la infidelidad pareciera solo el primer capítulo de una novela mucho más siniestra. Su abogado, Robert Chen, un hombre meticuloso con 30 años de experiencia en divorcios de alto perfil en Nevada, la citó en su oficina del distrito financiero para revisar sus activos matrimoniales. Lo que descubrió la dejó sin aliento. «Rita», dijo Robert, ajustándose sus lentes mientras revisaba una montaña de documentos financieros. «Necesitamos hablar sobre algunas irregularidades en tus cuentas». Durante 5 años, Rita había mantenido cuentas bancarias separadas para su negocio de arquitectura, pero también cuentas conjuntas con Kaiki para los gastos del hogar y las inversiones compartidas. O eso había creído. «Kaiki ha estado transfiriendo dinero de las cuentas conjuntas a cuentas corporativas a tu nombre», continuó Robert. «Pero tú nunca autorizaste estas transferencias, ¿verdad?» Rita negó con la cabeza, sintiendo cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Los registros muestran que durante los últimos 18 meses se han movido $2.3 millones de sus cuentas matrimoniales a cuentas corporativas que aparecen bajo tu nombre, pero que tú nunca abriste. Y hay más. Robert le mostró documentos de préstamos que Rita nunca había visto. Contratos de inversión que llevaban su firma, pero que no recordaba haber firmado. Hipotecas sobre propiedades que desconocía poseer. «Parece que tu esposo ha estado usando tu identidad y tu reputación crediticia para financiar inversiones riesgosas. Y algunas de esas inversiones han fracasado». La habitación comenzó a girar. Rita se aferró a los brazos de la silla de cuero mientras Robert continuaba explicando las dimensiones de la traición financiera de Kaiki. «¿Cuánto debo?», preguntó Rita, su voz apenas un susurro. «Si estos documentos son válidos, y tengo razones para creer que lo son, estás personalmente responsable por aproximadamente $8 millones en deudas que no sabías que existían». $8 millones. Rita había construido su empresa de arquitectura durante 5 años, proyecto por proyecto, contrato por contrato. Su cuenta personal tenía poco más de $500,000. Sus propiedades, el edificio donde operaba su estudio, su participación en algunos proyectos inmobiliarios, podrían valer quizás $2 millones si los vendía todos. Kaiki no solo la había traicionado emocionalmente, la había arruinado financieramente, y lo había hecho usando su nombre, su reputación, su firma. «¿Qué opciones tengo?»,
preguntó Rita, sintiendo cómo la náusea se extendía desde su estómago hasta su garganta. Podemos pelear esto en corte. Podemos argumentar fraude, falsificación, coerción financiera. Pero Rita... Robert se quitó los lentes y la miró con simpatía. Kaiki tiene los mejores abogados de Nevada, tiene conexiones políticas y tiene el dinero para prolongar este proceso durante años. Esa noche, sola en su suite del Four Seasons, Rita se sirvió una copa de vino y salió a la terraza para contemplar las luces de Las Vegas. La ciudad que había conquistado junto a Kaiki ahora parecía burlarse de ella. Cada neón, una sonrisa sarcástica, cada rascacielos, una lápida en el cementerio de sus sueños. Su teléfono sonó. Kaiki, por supuesto, había estado llamando incesantemente durante los últimos 3 días, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Esta vez Rita contestó. «Rita, mi amor, gracias a Dios, necesitamos hablar. Ven a casa, por favor». «Ya no tengo casa», respondió Rita. «Aparentemente la hipotecaste sin decírmelo». Un silencio largo. Luego la voz de Kaiki se volvió más fría, más calculadora. «Rita, entiendo que estés herida, pero no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Podemos resolver esto como adultos civilizados». ¿Resolver qué exactamente? La amante, las deudas, los documentos falsificados. «Escucha», dijo Kaiki, y ahora su voz tenía el tono que usaba en las salas de juntas cuando quería intimidar a sus oponentes. «Tienes 2 opciones. Podemos divorciarnos amigablemente, dividir los activos de manera equitativa y todos seguimos con nuestras vidas. O puedes pelear esto, y te prometo que no te quedará nada. Absolutamente nada. Es una amenaza. Es una realidad. Rita, tú no conoces este mundo como yo lo conozco. No tienes las conexiones que yo tengo. No tienes los recursos que yo tengo. Si decides pelear conmigo, te voy a destruir. Y cuando termine contigo, nunca volverás a trabajar en Nevada. Tu reputación estará tan destruida que no podrás conseguir un trabajo diseñando casas de perro». Rita cerró los ojos. En el fondo, podía escuchar música proveniente de uno de los casinos, una melodía alegre que contrastaba obscenamente con la pesadilla en la que se había convertido su vida. «Y hay algo más», continuó Kaiki. «Sofía está embarazada». Las palabras golpearon a Rita como una bofetada física. Se dobló sobre sí misma, el teléfono resbalando de sus manos, mientras las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente brotaron como un río desbordado. Eki continuó hablando desde el teléfono caído, su voz ahora distante pero audible. «Vamos a casarnos, después del divorcio, por supuesto. Rita, tú y yo, lo nuestro se acabó hace mucho tiempo, solo que ninguno de los dos quería admitirlo. Sofía me hace feliz de una manera que, bueno, que tú ya no podías». Rita recogió el teléfono con manos temblorosas. «¿Rita? ¿Sigues ahí?» «Sí», susurró ella. «Bien, entonces, ¿podemos manejar esto como adultos?» Rita se limpió las lágrimas, se irguió y miró hacia el Strip, donde miles de personas perseguían sus sueños y enfrentaban sus desilusiones cada noche. «Kaiki», dijo finalmente. «¿Sí? Vete al infierno». Y colgó. Los siguientes 2 meses fueron los más oscuros en los 34 años de vida de Rita. Se mudó a un apartamento pequeño en Henderson, un lugar que costaba una fracción de lo que habían gastado mensualmente en vinos en el penthouse, pero que representaba todo lo que podía permitirse mientras sus cuentas bancarias se congelaban por las disputas legales. El apartamento tenía una sola habitación, una cocina del tamaño de un armario y una ventana que daba a un estacionamiento lleno de automóviles usados. No había vista al Strip.
No había terraza con jardín vertical, no había mármol italiano, ni cristales de Bohemia. Pero tenía algo que el penthouse nunca tuvo. Era completamente suyo. Las mañanas comenzaban con café instantáneo y la revisión obsesiva de documentos legales que Robert Chen enviaba diariamente. Las tardes se consumían en llamadas telefónicas con clientes que cancelaban contratos, socios que se distanciaban y proveedores que exigían pagos inmediatos. Las noches se arrastraban con el sonido de sirenas lejanas y el resplandor de luces de neón filtrándose a través de cortinas baratas. Rita había perdido más que un matrimonio. Había perdido su negocio. Los rumores sobre su situación financiera se habían extendido por Las Vegas como un incendio en el desierto, y en una ciudad construida sobre la reputación y las conexiones, los rumores eran sentencias de muerte profesional. El Mirage Gardens, su proyecto más orgulloso, había cancelado el contrato alegando irregularidades financieras del contratista. El complejo de Henderson, que había sido su sueño de establecer nuevos estándares para la vida sostenible en Nevada, se había evaporado cuando los inversionistas retiraron su financiamiento. Uno por uno, 5 años de trabajo arduo desaparecieron como castillos de arena bajo las olas. Pero las noches eran lo peor. En la oscuridad del apartamento, con solo el zumbido del aire acondicionado para acompañarla, Rita se enfrentaba a los demonios que había estado evitando durante el día. La humillación de descubrir a Kaiki con Sofía se repetía en su mente como una película en loop, cada detalle más nítido y doloroso con cada repetición. La manera en que él había acariciado la mejilla de su amante. La manera en que Sofía se había alzado sobre las puntas de los pies para besarlo. La manera en que ambos se habían movido con la familiaridad de los amantes establecidos, no de aventureros ocasionales. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo? ¿Meses? ¿Años? ¿Habían riendo de ella cuando Rita llegaba a casa con flores para celebrar un nuevo contrato? ¿Se habían burlado de su ingenuidad cuando ella planeaba cenas románticas mientras ellos planeaban escapadas secretas? Las preguntas se multiplicaban como cáncer, devorando su autoestima desde adentro. Rita se miraba en el espejo del diminuto baño y se preguntaba qué había visto Kaiki en Sofía que no veía en ella. ¿Era la edad? Rita tenía 34 años, Sofía 26. ¿Era la experiencia? Rita había construido una carrera, había enfrentado desafíos, tenía cicatrices emocionales y profesionales. Sofía era nueva, sin complicaciones, sin historia. Era simplemente que Kaiki se había aburrido de ella. La idea más dolorosa de todas era que tal vez él tenía razón. Tal vez Rita había estado tan absorta en su trabajo, tan concentrada en construir su legado profesional, que había dejado de ser la esposa que él necesitaba. Tal vez había sido su culpa después de todo. Estas eran las 3 AM Thoughts que destrozan el alma de las mujeres traicionadas, los susurros venenosos que convierten a las víctimas en cómplices de su propio sufrimiento. Rita había comenzado a beber, no de manera dramática o autodestructiva, sino con la precisión clínica de alguien que usa el alcohol como anestesia. Una copa de vino con la cena se convirtió en 2. 2 se convirtieron en media botella. Media botella se convirtió en la botella completa mientras revisaba documentos legales que parecían estar escritos en un idioma alien. Dejó de maquillarse, dejó de arreglarse el cabello, dejó de usar los vestidos que había coleccionado durante años de éxito profesional. Vivía en leggings y camisetas oversized como una universitaria deprimida, no como la arquitecta exitosa que había sido.
Su hermana Carmen la llamaba desde Guadalajara todas las noches, alternando entre la furia dirigida hacia Kaiki y la preocupación dirigida hacia Rita. «Ven a casa», suplicaba Carmen. «Puedes reconstruir tu vida aquí. Papá conoce arquitectos en la Ciudad de México. Puedes empezar de nuevo». Pero regresar a México se sentía como admitir la derrota. Rita había llegado a Las Vegas con sueños enormes y un portafolio lleno de ambiciones. Regresar a casa significaría explicar a toda su familia extendida, a sus antiguos profesores de la universidad, a sus colegas de Guadalajara, por qué la exitosa Rita Morales, que había conquistado Nevada, ahora regresaba con las manos vacías y el corazón destrozado. Si alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona por completo, comenta aquí abajo. No estás sola en esta lucha. El momento del despertar llegó en la forma más inesperada. Un encuentro casual en el supermercado Smith's de Henderson un martes por la tarde. Rita estaba en el pasillo de vinos baratos, debatiendo entre una botella de Cabernet de $8 y otra de 10, cuando escuchó una risa familiar. Se congeló, su mano extendida hacia el estante, mientras su cerebro procesaba el sonido que había conocido íntimamente durante 5 años. La risa de Kaiki. Se asomó desde detrás del display de ofertas especiales y los vio, Kaiki y Sofía, empujando un carrito lleno de productos gourmet del tipo que Rita y él solían comprar juntos. Sofía llevaba un vestido de maternidad que acentuaba su embarazo de 5 meses, y Kaiki tenía su mano protectoramente colocada en la espalda baja de ella, mientras navegaban por el supermercado como cualquier pareja feliz, esperando su primer hijo. Rita se escondió detrás del display, odiándose a sí misma por su cobardía, pero incapaz de moverse. Desde su escondite podía escuchar fragmentos de su conversación. «¿Qué te parece si hacemos pasta tonight?», decía Sofía con su acento colombiano suave. «Con ese vino que compramos la semana pasada». «Perfecto», respondía Kaiki, su voz llena de la ternura que Rita recordaba cuando él le hablaba a ella. «¿Y si invitamos a Marcus y Diana? Hace tiempo que no los vemos». Marcus y Diana, los mejores amigos de Rita y Kaiki, la pareja que había estado en su boda, que había cenado en su penthouse docenas de veces, que Rita había considerado familia. Aparentemente, ahora cenaban con Kaiki y su nueva familia, como si Rita nunca hubiera existido. «Me encanta esa idea», rió Sofía. «Diana me estaba diciendo que está emocionada por ser la madrina». «¿Madrina?». Rita sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Diana, quien había sido su dama de honor, quien había llorado de alegría cuando Rita se casó, ahora sería la madrina del hijo que Kaiki había concebido con su amante. «Yo también», murmuró Kaiki. «Es increíble cómo la vida te sorprende. Nunca pensé que podría ser tan feliz otra vez». Otra vez. Como si su matrimonio con Rita hubiera sido una época de sufrimiento que finalmente había terminado. «Pobrecita Rita», dijo Sofía con una voz que goteaba compasión fingida. «Escuché que está viviendo en Henderson ahora, en uno de esos complejos baratos cerca del aeropuerto». «No hablemos de eso», respondió Kaiki rápidamente. «Eso es el pasado. Tú y el bebé son mi futuro». Rita se deslizó hacia abajo hasta quedar sentada en el suelo frío del supermercado, su espalda apoyada contra el display de ofertas, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Había pensado que había tocado fondo cuando descubrió la infidelidad. Había pensado que nada podría doler más que los documentos legales y las deudas fraudulentas, pero esto era diferente. Esto era descubrir que no solo había perdido a su esposo, sino que había sido completamente reemplazada, borrada.
como si 5 años de matrimonio fueran solo un obstáculo menor en el camino hacia la verdadera felicidad de Kaiki. Permaneció escondida hasta que escuchó que se alejaban, sus voces desvaneciéndose mientras se dirigían hacia las cajas registradoras. Solo entonces se atrevió a ponerse de pie, a limpiar sus lágrimas y a caminar hacia la salida sin comprar nada. Esa noche, sentada en su apartamento con una botella de vino barato y una pizza congelada, Rita tomó una decisión. Llamó a su hermana. «Carmen», dijo cuando su hermana contestó al segundo timbrazo. «Rita, mi amor, ¿cómo estás?» «Los vi juntos hoy». Un silencio largo desde Guadalajara. Carmen sabía exactamente a quién se refería. «¿Y cómo te sientes?» Rita se quedó pensando. ¿Cómo se sentía? Destruida, sí. Humillada, definitivamente. Traicionada, por supuesto. Pero había algo más. Algo que había estado creciendo silenciosamente en las profundidades de su dolor como una semilla en tierra fértil. «Enojada», dijo finalmente. «Me siento muy, muy enojada». «Bien», respondió Carmen con fiereza. «Ya era hora». «Carmen, necesito que vengas a Las Vegas». «¿Cuándo?» «Ahora, mañana, lo más pronto posible». «¿Y para qué?» Rita se puso de pie y caminó hasta la ventana que daba al estacionamiento. En la distancia podía ver las luces del Strip, la ciudad que había amado, que había llamado hogar, que había pensado abandonar derrotada. «Vamos a destruir a ese hijo de puta», dijo Rita con una calma que no había sentido en meses. «Vamos a recuperar todo lo que me robó, y vamos a hacerlo de una manera que nunca olvide». Carmen rió, y Rita pudo escuchar en esa risa el eco de todas las mujeres morales que habían enfrentado adversidades durante generaciones. Su abuela, que había mantenido a 6 hijos sola cuando su esposo las abandonó. Su madre, que había construido una empresa de catering desde cero cuando su esposo perdió su empleo. Las mujeres de su familia no se rendían, se vengaban. «Ahora sí hablas como una Morales», dijo Carmen. «¿Qué necesitas que traiga?» Rita sonrió por primera vez en meses, y fue una sonrisa que hubiera hecho temblar a Kaiki si la hubiera visto. «Trae dinero, trae contactos y trae ganas de guerra». Carmen llegó 3 días después con 2 maletas, $50,000 en efectivo, que había reunido vendiendo joyas familiares y pidiendo préstamos a tíos y primos, y un plan que había estado refinando durante el vuelo de 6 horas desde México. «Primero», dijo Carmen mientras se instalaba en el sofá-cama del apartamento, «necesitamos información. Todo sobre Kaiki, sobre Sofía, sobre los negocios, sobre las deudas reales versus las falsificadas. ¿Cómo vamos a conseguir eso?» Carmen sonrió, y Rita vio en esa sonrisa el reflejo de su propia determinación recién descubierta. «¿Te acuerdas de Prima Luisa, la que se casó con el detective privado de la Ciudad de México?» Rita asintió. «Bueno, resulta que Fernando tiene un socio aquí en Las Vegas, un ex policía que se especializa en casos de fraude financiero e infidelidad. Y le debemos un favor desde que ayudamos con el caso de sus padres inmigrantes el año pasado. En menos de una semana, tenían un expediente de 200 páginas sobre Kaiki Santana y Sofía Restrepo. Fotografías de sus encuentros en restaurantes, hoteles y apartamentos secretos. Documentos bancarios que mostraban transferencias de dinero a cuentas offshore. Registros telefónicos que probaban que la relación había comenzado mucho antes de lo que Kaiki había admitido. Y, más importante, evidencia sólida de que Kaiki había estado falsificando la firma de Rita durante más de 2 años. «Rita», dijo Carmen una noche mientras revisaban los documentos esparcidos por toda la mesa del apartamento, «tienes suficiente evidencia aquí para enviarlo a prisión».
No quiero enviarlo a prisión, respondió Rita, sus ojos brillando con una luz que Carmen no había visto desde que eran niñas planeando travesuras. Quiero algo mejor. Quiero justicia poética. Curta el video si crees que Rita va a ganar esta batalla. Su venganza apenas está comenzando. 2 semanas después, Rita se presentó en la oficina de Robert Chen con un nuevo look y un plan completamente diferente. Había vuelto a maquillarse, se había cortado el cabello en un estilo más audaz y llevaba uno de sus trajes de negocios más elegantes. «Robert», dijo mientras ponía el expediente del detective en su escritorio, «quiero retirar la petición de divorcio». Robert la miró como si hubiera perdido la cabeza. «Rita, no entiendo. Con esta evidencia podemos destruir a Kaiki en corte. Podemos recuperar tu dinero, limpiar tu nombre y asegurar que pague por lo que te hizo». «Exactamente», sonrió Rita. «Pero no en corte. Vamos a hacer esto a mi manera». Jensen, la reinvención de Rita Morales comenzó con un acto de teatro puro. 6 meses después de haber descubierto la traición de Kaiki, después de haber tocado fondo emocional y financiero, después de haber planeado meticulosamente cada movimiento de su contraataque, Rita regresó al mundo de la alta sociedad de Las Vegas como una versión completamente nueva de sí misma. El primer paso fue mudarse. Carmen había usado sus contactos en la industria hotelera mexicana para asegurar un préstamo puente que les permitió alquilar un elegante loft en el Arts District de Las Vegas. No era tan lujoso como el penthouse que había compartido con Kaiki, pero tenía algo que el penthouse nunca tuvo. Era el escenario perfecto para la transformación de Rita de víctima a vengadora. El loft había sido un almacén renovado con techos de 20 pies, ventanas industriales que se extendían del piso al techo y un espacio abierto que Rita transformó en una combinación de hogar, oficina y centro de operaciones. Carmen había traído muebles minimalistas desde México, piezas que combinaban funcionalidad con elegancia austera. El resultado era un espacio que respiraba poder tranquilo y sofisticación urbana. Rita había contratado a un entrenador personal, un nutricionista y un estilista, no para volverse más hermosa, siempre había sido hermosa, sino para proyectar el tipo de confianza que viene de alguien que ha enfrentado el infierno y ha emergido más fuerte. Su nuevo cabello era más corto y angular, enmarcando su rostro de manera que acentuaba sus pómulos altos y sus ojos expresivos. Su nueva ropa era minimalista pero impecable, líneas limpias, colores neutros, piezas que susurraban riqueza sin gritarla. Pero el cambio más importante no era físico, era mental. Rita había pasado meses estudiando no solo a Kaiki, sino todo su mundo. Había memorizado los nombres de cada socio de negocios, cada miembro del consejo de cada empresa, cada cliente importante. Había investigado sus finanzas, sus debilidades, sus secretos. Había mapeado su imperio como un general estudiando el territorio enemigo antes de una invasión, y había descubierto algo que cambió todo el juego. Kaiki no era el genio financiero que pretendía ser. Su imperio estaba construido sobre una montaña de deudas inteligentemente ocultas, préstamos cruzados entre sus diversas empresas y un esquema de inversiones que funcionaba solo mientras continuara expandiéndose. Era un castillo de naipes financiero que se mantenía erguido por momentum y reputación, no por fundamentos sólidos. Más importante, Rita había descubierto que Kaiki necesitaba desesperadamente un contrato específico para mantener toda la estructura funcionando. El desarrollo del nuevo casino resort que el Consejo de la Ciudad de Las Vegas estaba licitando. Un proyecto de $2.000 millones que transformaría 20 acres de terreno baldío cerca del aeropuerto
en el complejo de entretenimiento más grande de Nevada, y Rita tenía el diseño perfecto para ganarlo. Durante 5 años de matrimonio, había estado trabajando secretamente en un proyecto personal, un concepto revolucionario que combinaba arquitectura sostenible con tecnología de entretenimiento inmersivo. Había sido su sueño crear algo que cambiara para siempre la manera en que la gente experimentaba Las Vegas, que mostrara que el entretenimiento y la responsabilidad ambiental no eran mutuamente excluyentes. Nunca se lo había mostrado a Kaiki, porque quería sorprenderlo cuando estuviera completamente terminado. Irónico que el proyecto diseñado para celebrar su matrimonio ahora fuera el arma perfecta para destruirlo. Rita había pasado las últimas 6 semanas refinando su presentación, contactando a antiguos clientes que habían permanecido leales a pesar de los rumores, y construyendo una nueva empresa desde cero. Morales & Associates ya no existía, pero en su lugar había surgido Phoenix Design Collective, con Carmen como socia comercial y un equipo de arquitectos jóvenes y hambrientos que habían trabajado en algunos de los proyectos más innovadores de California y Arizona. El nombre no era accidental. Rita había surgido de las cenizas de su vida anterior como un ave fénix y quería que todo el mundo lo supiera. La primera aparición pública de Rita fue cuidadosamente orquestada. El Clark County Development Council organizaba un cóctel mensual en el Cosmopolitan, el mismo hotel donde había descubierto la traición de Kaiki 6 meses antes. Era el evento perfecto, suficientemente importante para atraer a toda la élite de desarrollo inmobiliario de Nevada, pero suficientemente casual para parecer una coincidencia. Rita llegó exactamente a las 7:30 p.m., lo suficientemente tarde para hacer una entrada, pero lo suficientemente temprano para no parecer calculada. Llevaba un vestido de arquitectura fluida que había diseñado específicamente para la ocasión, una pieza que se movía como agua líquida y captaba la luz de manera que parecía cambiar de color con cada movimiento. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron gradualmente mientras Rita se movía por el salón, saludando a conocidos con la gracia de alguien que nunca había desaparecido. Para aquellos que la habían conocido como la esposa de Kaiki, era evidente que algo fundamental había cambiado. Esta no era una mujer quebrada por el divorcio. Era una mujer que había encontrado algo más poderoso que el matrimonio. Se había encontrado a sí misma. Rita Morales, dijo David Chen, el director de desarrollo urbano de Nevada, cuando ella se acercó a su grupo. ¡Qué sorpresa verte aquí! Escuché que habías dejado Las Vegas. ¿Dejar Las Vegas? Rita sonrió, una sonrisa que era pura confianza destilada. David, Las Vegas es mi hogar. ¿Por qué iba a irme justo cuando las cosas se están poniendo interesantes? Durante la siguiente hora, Rita trabajó la habitación como una maestra política. Recordó el nombre de cada esposa, preguntó por cada hijo, discutió proyectos específicos con el tipo de conocimiento detallado que solo viene de alguien genuinamente apasionado por su trabajo. No mencionó a Kaiki ni una sola vez, pero su ausencia llenaba el aire como perfume. A las 8:45, exactamente cuando Rita había calculado, Kaiki llegó. Con Sofía, por supuesto, ahora claramente embarazada de 7 meses y colgando del brazo de su amante como una declaración de propiedad. Rita los vio entrar desde el otro lado del salón. Por un momento, solo un momento, sintió el fantasma familiar del dolor en el pecho. Luego respiró profundamente, se irguió y sintió cómo la determinación fría se asentaba en sus venas como hielo. Era hora del espectáculo. Kaiki la vio aproximadamente 10 minutos después. Rita estaba en el centro de un grupo de 5 hombres importantes.
senadores estatales, directores de desarrollo, el alcalde de Henderson, riéndose de algo que había dicho Marcus Williams, el arquitecto más respetado de Arizona. Cuando Rita vio que Kaiki la había visto, hizo contacto visual directo y le ofreció una sonrisa pequeña, educada, del tipo que se le da a un conocido casual. No una sonrisa de ex esposa herida, no una sonrisa de mujer humillada, una sonrisa de igual a igual, de profesional a profesional, de alguien que había seguido adelante completamente. Kaiki se quedó inmóvil por un momento completo, su copa de champán congelada a medio camino hacia sus labios. Rita pudo ver el shock en su rostro, la confusión y algo más, la primera chispa de miedo. Esta no era la mujer quebrada que había dejado atrás, esta era alguien completamente nuevo. Rita se excusó del grupo y comenzó a caminar hacia la terraza, pasando deliberadamente cerca de Kaiki y Sofía. Cuando estaba a pocos pasos, se detuvo como si acabara de notar su presencia. «Kaiki», dijo con perfecta cordialidad. «Sofía, qué gusto verlos». Sofía se tensó visiblemente, su mano moviéndose instintivamente a su vientre abultado. Kaiki abrió la boca, la cerró y finalmente logró articular una respuesta. «Rita, no esperaba verte aquí». «¿Por qué no?» Rita ladeó la cabeza con curiosidad genuina. «Estos eventos siempre han sido importantes para mi trabajo. Speaking of which, Sofía, felicitaciones por el embarazo. Se te ve radiante». Era un golpe maestro. Al felicitar a Sofía con gracia genuina, Rita eliminaba cualquier drama potencial y se posicionaba como la mujer madura, segura, que había seguido adelante. Sofía no pudo hacer otra cosa que murmurar un «gracias» incómodo. «Bueno», continuó Rita, «no quiero interrumpir su velada. Kaiki, espero que estés bien, que ambos estén bien». Y se alejó, dejando tras ella el aroma sutil de su nuevo perfume y la sensación de que acababa de ocurrir algo significativo, aunque nadie podía definir exactamente qué. Rita no volvió a interactuar con ellos durante el resto de la noche, pero podía sentir los ojos de Kaiki siguiéndola por el salón. Lo había desestabilizado, lo había confundido y eso era exactamente lo que quería. 2 semanas después, Rita ejecutó la siguiente fase de su plan. La licitación para el proyecto del Casino Resort se abriría en 6 semanas. Rita sabía que Kaiki había estado trabajando en su propuesta durante meses, invirtiendo recursos significativos en el diseño y la presentación. También sabía, gracias a su detective privado, que el contrato era crucial para la supervivencia financiera de su empresa. Rita programó una reunión con Jonathan Hayes, el director de planificación urbana de Las Vegas, y el hombre que más influencia tenía sobre las decisiones de licitación. Hayes había conocido a Rita durante sus años exitosos y había mantenido una relación profesional cordial incluso después de los rumores sobre su divorcio. «Jonathan», dijo Rita mientras se sentaba en la oficina del City Hall con vista al centro de Las Vegas, «tengo una propuesta que va a cambiar la manera en que piensas sobre el desarrollo turístico». Durante la siguiente hora, Rita presentó su visión para el nuevo Casino Resort. No era solo un edificio, era un ecosistema completo que combinaba entretenimiento de clase mundial con innovación ambiental. Jardines verticales que purificarían el aire del desierto. Sistemas de agua cerrados que convertirían Las Vegas en un modelo de conservación. Espacios de entretenimiento que usarían realidad aumentada para crear experiencias inmersivas sin el desperdicio material de las construcciones tradicionales. «Es audaz», admitió Hayes después de ver la presentación. «Increíblemente audaz». «¿Tienes los recursos para ejecutar algo así?» Rita sonrió. «Tengo algo mejor que recursos, Jonathan. Tengo pasión, y tengo un equipo que comparte esa pasión».
Este no es solo un proyecto comercial para mí, es mi carta de amor a Las Vegas, a la ciudad que me dio todo y que me enseñó que a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Hayes se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. Rita, esto podría revolucionar la industria del entretenimiento, pero también va a costar una fortuna implementarlo. He estado trabajando en este concepto durante 5 años, respondió Rita. Tengo socios en México, contactos en la industria tecnológica de California y acceso a materiales y técnicas que ningún otro arquitecto en Nevada está usando. Puedo hacer esto, Jonathan, y puedo hacerlo de una manera que haga que Las Vegas sea famosa por algo más que excesos y desperdicio. Cuando Rita salió del City Hall esa tarde, tenía algo que había estado persiguiendo durante meses: esperanza real. No la esperanza desesperada de una mujer tratando de reconstruir su vida, sino la esperanza feroz de alguien que había encontrado su propósito. Pero la verdadera prueba vino una semana después. Rita estaba en su loft, trabajando en los detalles finales de su propuesta de licitación, cuando su teléfono sonó. El nombre en la pantalla la hizo sonreír. Kaiki. Había estado esperando esta llamada. «Hola, Kaiki», respondió con la misma cordialidad profesional que había usado en el cóctel. «Rita, necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» Un silencio largo. Rita podía escuchar la tensión en su respiración. «¿Sabes sobre qué? Escuché que estás preparando una propuesta para el proyecto del casino». «¿Y?» «Rita». La voz de Kaiki se volvió más suave, más manipuladora, el tono que había usado durante años para conseguir que ella hiciera lo que él quería. «Amor, sé que estás herida. Sé que cometí errores. Pero esto es demasiado. Este proyecto, yo he estado trabajando en él durante 2 años. Es crucial para mi empresa». Rita sintió una calma helada extenderse por su cuerpo. Era el momento que había estado esperando durante meses. «¿Me estás pidiendo que retire mi propuesta?», preguntó con curiosidad académica. «Te estoy pidiendo que seas razonable. Puedo hacer que valga la pena para ti. Puedo ofrecerte contratos. Puedo recomendarte para otros proyectos. Podemos trabajar juntos en esto». Rita rió, y fue una risa que no tenía nada de humor. «Kaiki, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?» «¿Cuál?» «Tú construyes para poseer, yo construyo para crear, y Las Vegas merece algo creado con pasión, no poseído por avaricia». «Rita, por favor, que tengas buena suerte con tu propuesta, Kaiki, que gane la mejor». Y colgó. El Sidl. Peters, el gran salón del Bellagio, nunca había sido testigo de una transformación tan completa. La misma mujer que 6 meses atrás había huido de este lugar con el corazón destrozado, ahora dominaba el espacio como una reina reclamando su reino. Era la noche del baile de gala anual de la Fundación Nevada Children, el evento social más importante del año en Las Vegas, y Rita Morales había regresado no como la exesposa humillada de Kaiki Santana, sino como la CEO triunfante de Phoenix Design Collective. 3 días antes, la Comisión de Desarrollo Urbano de Las Vegas había anunciado oficialmente que Phoenix Design Collective había ganado la licitación para el proyecto del casino resort más grande en la historia de Nevada. El contrato de $2.1 billones no solo había establecido a Rita como la arquitecta más poderosa del suroeste, sino que había enviado ondas de shock a través de toda la comunidad empresarial de Las Vegas. Kaiki había perdido más que un contrato. Había perdido su futuro. Las investigaciones financieras iniciadas por la victoria de Rita habían revelado la verdadera extensión de los esquemas fraudulentos de Kaiki. Los documentos falsificados con la firma de Rita eran solo la punta del iceberg.
Durante años, Kaiki había estado manipulando inversiones, ocultando deudas y usando las empresas de sus socios como pantallas para lavado de dinero. Sin el contrato del casino para mantener el flujo de efectivo, todo su imperio financiero se había desmoronado como dominós. Esta mañana, agentes federales habían allanado las oficinas de Santana Development Group. Kaiki enfrentaba cargos de fraude bancario, evasión fiscal y falsificación de documentos. Sus activos estaban congelados, sus cuentas bancarias cerradas y su reputación destruida para siempre. Pero Rita no había venido al baile para celebrar la caída de su exesposo. Había venido para demostrar que una mujer puede levantarse de las cenizas de su vida anterior y construir algo más hermoso de lo que nunca había imaginado posible. El vestido que llevaba había sido creado específicamente para esta noche por un diseñador emergente de la Ciudad de México. Una pieza que combinaba elegancia atemporal con innovación textil. La tela parecía capturar y reflejar la luz de las lámparas de cristal del Bellagio, creando un efecto casi etéreo mientras Rita se movía por el salón. Su cabello estaba peinado en un chiñón elegante que revelaba la línea grácil de su cuello, donde un collar de esmeraldas, regalo de su hermana Carmen, brillaba como gotas de agua verde. Pero el accesorio más importante que llevaba era su confianza. Durante meses, Rita había trabajado para reconstruir no solo su carrera, sino su autoestima. Había pasado por terapia, había redescubierto sus pasiones, había aprendido a valorarse no como la esposa de alguien, sino como una mujer completa y poderosa por derecho propio. Rita Morales. La voz la hizo voltear. Jonathan Hayes, el director de planificación urbana, se acercaba con una copa de champán y una sonrisa que no podía ocultar su admiración. Jonathan. Rita le extendió la mano, que él besó en un gesto de respeto genuino. Qué gusto verte aquí. El gusto es mío completamente. Rita, tu propuesta para el casino fue brillante, absolutamente brillante. En 30 años de carrera nunca había visto nada tan innovador. Gracias, respondió Rita, sintiendo el familiar calor de satisfacción profesional. Este proyecto no es solo un edificio para mí, es mi visión para el futuro de Las Vegas, para una ciudad que puede ser líder mundial en entretenimiento sustentable. Durante la siguiente hora, Rita fue el centro de atención del evento. Empresarios, políticos y líderes comunitarios la buscaban para felicitarla, para hacerle preguntas sobre su visión arquitectónica, para explorar oportunidades de colaboración. Era como si toda la ciudad hubiera despertado súbitamente al talento que había estado viviendo entre ellos durante años, eclipsado solo por su asociación con Kaiki. Marcus Williams, el arquitecto de Arizona que había admirado su trabajo durante años, se acercó con su esposa. Rita, he estado siguiendo tu carrera desde antes de que te casaras, dijo. Siempre supe que tenías algo especial. Ese proyecto del casino va a cambiar la industria para siempre. Es solo el comienzo, respondió Rita con una sonrisa que brillaba con posibilidades futuras. Tengo planes para 5 proyectos más en los próximos 3 años. Vamos a demostrar que la arquitectura sustentable no es solo una tendencia, es el futuro. Fue entonces cuando los vio entrar. Kaiki y Sofía llegaron al salón como fantasmas de una vida pasada. Kaiki llevaba el mismo smoking que había usado en docenas de eventos sociales cuando estaban casados, pero ahora le quedaba ligeramente holgado, como si hubiera perdido peso por el estrés. Sus ojos tenían la mirada húndida de alguien que había pasado noches sin dormir, y su sonrisa característica parecía forzada, casi desesperada. Sofía, ahora en su 8º mes de embarazo, se aferraba al brazo de Kaiki como si fuera un salvavidas. Su vestido de maternidad era elegante, pero no podía ocultar la tensión en su rostro.
Los rumores sobre la investigación federal habían circulado por Las Vegas durante días, y era obvio que el estrés estaba afectando a ambos. Rita sintió una extraña calma descender sobre ella. Durante meses había imaginado este momento. Había ensayado mentalmente docenas de escenarios diferentes. Pero ahora que estaba aquí, se dio cuenta de que no sentía el triunfo vengativo que había esperado. No sentía satisfacción por ver a Kaiki destruido, ni placer por el miedo obvio en los ojos de Sofía. Sentía algo más poderoso: indiferencia. Kaiki la había visto. A través del salón, lleno de personas, sus ojos se encontraron, y Rita pudo ver en su mirada una mezcla compleja de emociones: admiración, arrepentimiento, miedo y algo que podría haber sido amor nostálgico. Él comenzó a caminar hacia ella. Rita se disculpó del grupo con el que estaba conversando y se dirigió hacia el centro del salón, donde las parejas comenzaban a bailar al sonido de una orquesta que tocaba estándares de jazz clásico. No huía de Kaiki, pero tampoco iba hacia él. Simplemente existía en su propio espacio, confident y serena. Rita. La voz de Kaiki sonaba ronca, como si hubiera estado gritando o llorando. Rita se volvió hacia él con la misma expresión educadamente neutral que había perfeccionado durante meses. «Kaiki», respondió simplemente. Él se quedó parado frente a ella, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. Las parejas bailaban a su alrededor, la música llenaba el aire con melodías románticas, y las luces del Bellagio creaban un ambiente de ensueño que contrastaba dramáticamente con la tensión palpable entre ellos. «¿Te ves?» Kaiki se detuvo, tragó saliva y comenzó de nuevo. «Te ves increíble, diferente, más tú que nunca». Rita inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con la curiosidad clínica de un científico observando un espécimen bajo el microscopio. «¿Y cómo estoy yo exactamente?» «Poderosa», admitió Kaiki, su voz apenas audible sobre la música. «Libre, como la mujer de la que me enamoré hace 6 años, pero más fuerte». Rita sintió una sonrisa pequeña curvando sus labios, pero no era una sonrisa de afecto, era reconocimiento puro, la satisfacción de alguien que finalmente ha sido vista y comprendida completamente. «Es gracioso», dijo Rita, su voz suave pero clara. «Tomó que me traicionaras, que me robaras, que me humillaras públicamente, para que yo descubriera quién realmente soy cuando no estoy tratando de ser la esposa perfecta para alguien más». Kaiki cerró los ojos como si las palabras fueran golpes físicos. «Rita, lo que hice, no hay excusa. Fui un cobarde, fui un idiota. Arruiné lo mejor que me había pasado en la vida». «Sí», acordó Rita con una calma terrible. «Lo hiciste». El silencio se extendió entre ellos mientras las parejas continuaban bailando, ajenas al drama que se desarrollaba en el centro de su círculo perfecto. «¿Hay alguna posibilidad?», comenzó Kaiki, pero Rita levantó una mano para detenerlo. «No», dijo simplemente. «No la hay. Ni siquiera sabes lo que iba a preguntarte». Rita sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina, llena de una compasión que era más devastadora que cualquier insulto. «Ibas a preguntarme si había alguna posibilidad de perdón, alguna posibilidad de reconciliación, alguna posibilidad de que pudiéramos encontrar una manera de reparar lo que rompiste». Kaiki asintió miserablemente. «Y la respuesta es no», continuó Rita. «No porque te odie, Kaiki. No porque quiera hacerte sufrir, sino porque la mujer que tú traicionaste ya no existe. Ella murió en tu oficina el día que la encontré contigo y Sofía. Y la mujer que soy ahora merece algo mucho mejor que los pedazos rotos de un hombre que demostró que no sabe valorar lo que tiene hasta que lo pierde». En ese momento, como si hubiera sido coreografiado por el destino,
Marcus Williams se acercó a ellos. «Rita», dijo Marcus, ignorando completamente a Kaiki, «¿me concedes este baile? Mi esposa insiste en que necesito practicar antes de la boda de nuestra hija el próximo mes». Rita le sonrió a Marcus con genuino cariño. Sería un honor. Le extendió la mano a Marcus y se alejó de Kaiki sin mirarlo atrás, deslizándose hacia la pista de baile donde comenzaron a moverse al ritmo de The Way You Look Tonight. Era perfectamente simbólico. Rita bailando con un hombre que la respetaba, que admiraba su trabajo, que la veía como una igual, mientras Kaiki permanecía solo, observando desde la distancia. Desde los brazos de Marcus, Rita podía ver a Kaiki parado inmóvil en el centro del salón, como una isla de desolación en un océano de celebración. Sofía se había acercado a él, claramente preocupada por su estado emocional, pero él parecía no darse cuenta de su presencia. Sus ojos seguían a Rita por la pista de baile, con la mirada de un hombre que finalmente comprendía la magnitud de lo que había perdido. «¿Estás bien?», preguntó Marcus mientras giraban elegantemente entre las otras parejas. «Estoy perfecta», respondió Rita, y se sorprendió de lo cierta que sonaba esa afirmación. «Por primera vez en meses estoy exactamente donde debo estar». La música cambió a una pieza más rápida, y Marcus la hizo girar con la habilidad de alguien que había aprendido a bailar en una época donde eso era considerado una necesidad social. Rita rió, un sonido puro y alegre que hizo que varias personas voltearan hacia ellos con sonrisas apreciativas. Fue entonces cuando todo explotó. Desde el otro lado del salón, Rita escuchó un grito. Se volvió hacia el sonido y vio a Sofía doblada sobre sí misma, una mano en su vientre abultado, la otra aferrándose desesperadamente al brazo de Kaiki. El líquido amniótico había empapado el suelo de mármol a sus pies. «¡Ayuda!», gritó Kaiki, su voz quebrándose con pánico. «¡Necesitamos ayuda! ¡El bebé viene!». El salón se sumió en el caos inmediatamente. Los invitados se amontonaron, algunos tratando de ayudar, otros simplemente mirando con curiosidad morbosa. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia. La música se detuvo abruptamente, dejando solo el sonido de voces preocupadas y los gemidos de dolor de Sofía. Rita se quedó inmóvil en el centro de la pista de baile, observando la escena desarrollarse como si fuera una película. Durante un momento eterno, el tiempo se detuvo mientras procesaba lo que estaba viendo. El hombre que la había traicionado, desesperado y asustado, sosteniendo a la mujer que había sido su cómplice, ambos enfrentando un momento que los reducía a su humanidad más básica. Y Rita sintió nada. No placer por su sufrimiento, no deseo de ayudar, no impulso de venganza, solo una calma completa, la serenidad de alguien que había cerrado completamente un capítulo de su vida y había seguido adelante. Marcus la miró con preocupación. ¿Deberíamos hacer algo? Rita observó mientras los paramédicos llegaban, mientras Kaiki gritaba instrucciones contradictorias, mientras Sofía era colocada en una camilla. Vio el miedo auténtico en los ojos de ambos, el amor real que compartían en medio de su crisis, y la manera en que se aferraban el uno al otro como si fueran lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. «No», dijo Rita finalmente, «tienen todo lo que necesitan el uno al otro». Los paramédicos se llevaron a Sofía con Kaiki corriendo junto a la camilla, sosteniendo su mano. Antes de desaparecer por las puertas del salón, Kaiki se volvió una última vez hacia Rita. Sus ojos se encontraron a través del caos, y en esa mirada había una pregunta silenciosa, una súplica final. Rita le ofreció un pequeño asentimiento, no de perdón, sino de reconocimiento. Reconocimiento de que habían sido importantes el uno para el otro. Reconocimiento de que habían compartido amor real, aunque él lo hubiera destruido.
reconocimiento de que era tiempo de que ambos siguieran con sus vidas separadas. Y entonces se fueron, y Rita se quedó parada en el salón más hermoso de Las Vegas, rodeada por la élite de Nevada, con el futuro extendiéndose ante ella como un lienzo en blanco esperando a ser pintado. «Bueno», dijo Marcus después de un momento, «eso fue dramático». Rita rió, una risa que burbujeó desde lo más profundo de su alma liberada. «¿Sabes qué, Marcus? Creo que ya tuve suficiente drama para toda una vida. ¿Qué te parece si mejor hablamos de arquitectura sustentable y el futuro de Las Vegas?» Marcus sonrió, claramente aliviado por su actitud. «Ahora eso sí suena como una conversación interesante». Y mientras la orquesta comenzaba a tocar de nuevo y las parejas regresaban a la pista de baile, Rita Morales comenzó a hablar apasionadamente sobre sus planes para transformar Las Vegas en un modelo de desarrollo urbano sustentable. Habló de jardines verticales que convertirían el desierto en un oasis, de tecnologías de agua que harían que Nevada fuera líder mundial en conservación, de espacios que combinarían entretenimiento con responsabilidad ambiental. Habló, en otras palabras, del futuro. Su futuro, porque esa noche, en el gran salón del Bellagio, Rita Morales finalmente entendió una verdad fundamental que todas las mujeres fuertes aprenden eventualmente. La mejor venganza no es destruir al hombre que te lastimó. La mejor venganza es construir una vida tan hermosa, tan plena, tan completamente tuya, que él se convierte en una nota al pie irrelevante en la historia de tu triunfo. La historia de Rita Morales no terminó esa noche en el Bellagio. Terminó 6 meses después, cuando estaba parada en el sitio de construcción de su casino resort revolucionario, mirando cómo su visión tomaba forma en acero y cristal bajo el sol del desierto de Nevada. El proyecto que había comenzado como un sueño romántico de compartir con su esposo, se había convertido en algo mucho más poderoso. La manifestación física de una mujer que había aprendido a construir su felicidad desde cero. Las mujeres que han sobrevivido traiciones profundas saben esta verdad. No te recuperas de la infidelidad volviendo con el hombre que te lastimó. Te recuperas descubriendo que eres más fuerte, más talentosa, más valiosa de lo que jamás supiste cuando estabas tratando de ser la mujer perfecta para alguien que no te merecía. Rita nunca volvió a ver a Kaiki después de esa noche. Escuchó a través de los chismes inevitables de una ciudad pequeña como Las Vegas que él había pasado 2 años en prisión federal por fraude, que Sofía había regresado a Colombia con su hijo, que él había perdido todo, su empresa, su reputación, su familia. Y Rita sintió por él lo que había aprendido a sentir por todos los capítulos cerrados de su vida: gratitud silenciosa. Gratitud porque su traición la había liberado de una vida que era demasiado pequeña para sus sueños. Gratitud porque su crueldad le había enseñado que podía sobrevivir cualquier cosa. Gratitud porque al romperle el corazón la había obligado a descubrir que su verdadero poder nunca había dependido del amor de él. Para todas las mujeres que están leyendo esto, tu historia no termina cuando él se va. Tu historia comienza cuando decides que mereces escribir un final que sea completamente tuyo. Inscríbete al canal para más historias de mujeres que convirtieron su dolor en poder, que transformaron sus lágrimas en cimientos y que demostraron que a veces perder todo es la única manera de ganar la vida que realmente mereces. En Las Vegas, la ciudad donde los sueños se hacen y se rompen cada noche, Rita Morales demostró que la mejor apuesta que una mujer puede hacer es siempre apostar por sí misma.